Hola, buenas tardes. Bueno, hoy les vamos a hablar de dos textos, La Escuela de las Oportunidades de Duvet y La construcción del derecho a la educación de... Bueno, en este sentido nos pareció que una idea central que atraviesa ambos textos es la idea de la igualdad. Sí, tal cual, Genia. Miriam Felfeber nos dice que la igualdad debe ser el punto de partida y no solamente una meta a lograr en el largo plazo. Pero Dubet en esta cuestión va más allá y nos dice que si bien la igualdad, y no específicamente la igualdad de oportunidades, debe existir en la educación, esta no es suficiente. ¿Por qué? Porque si bien es importante, y fue muy importante la igualdad en el acceso, no alcanza que la escuela iguale al principio y nos considere fundamentalmente iguales, pero se quede ahí o incluso diferencia en el proceso, sin tener en cuenta que hay desigualdades económicas y políticas que nos van a interpelar como docentes y como alumnos. Sin ir más lejos, en una de las escuelas donde tuve una práctica, uno de los alumnos le decía al docente, tengo hambre. Entonces, ¿esos alumnos realmente tienen derecho a la educación? Porque permitimos el acceso a todos, está bien, pero eso es una ficción, como nos dice Dubet, porque solo estamos permitiendo ingresar a un sistema, pero no es un ingreso efectivo a la educación. De esta manera, la escuela se convierte en una máquina que aspira y rechaza a los alumnos al mismo tiempo, nos dice Dubet. Esto que decís, Nuria, me trajo a la cabeza lo que dice Felfeder sobre el concepto de comunidades imaginadas, ya que muchas veces buscamos impartir ideas o acciones desde un lugar de cada uno o desde un grupo de individuos y buscamos perpetrarla como si fuera universal, ya que partimos de esta idea de que todos somos ciudadanía, que toda nación se concibe como, siempre como fraternal, pero la distinción entre los ciudadanos que se encuentran en el ámbito teórico y las poblaciones que se manifiestan en el ámbito político muestran que esas políticas idealizantes no son coherentes ni realistas del todo y no dejan de ser, en términos de Dubet, promesas de justicia en un mundo social fundamentalmente desigual. En este sentido, Felfeder nos señala que el Estado-Nación ha dejado de interpelar a los individuos como si fueran un todo homogéneo. En ese sentido de la ruptura entre el todo homogéneo ideal y la realidad heterogénea individual, ¿qué ejemplo concreto te podría venir a la mente? Bueno, se me viene a la cabeza la charla que tuvimos sobre los parques educativos, porque en ese momento, cuando hablamos de esto, hablábamos de, hubo como una idea de volver esto como centros culturales, y muchos de estos se terminaron volviendo en realidad asistencialistas, de cierto modo, porque empezaron a prestar servicios de comedor, porque quizás partió todo de un ideal en el que se consideraron que todas las necesidades de los barrios eran las mismas y después en la realidad cada barrio tenía distintas necesidades que suplir. Muy bien, una diferencia o una idea que por ahí tienen desde cierto sector para defender estas desigualdades individuales es la idea de mérito. Quienes defienden la idea del mérito dicen que las desigualdades entre los individuos serían justas siempre y cuando provengan del mérito personal. ¿Qué pueden reflexionar respecto de esto? Con relación a esto, me pareció interesante una pregunta que hace Dubet en su libro La Escuela de las Oportunidades. Él se pregunta, ¿el mérito existe realmente? Y analiza esta idea que se encuentra presente en las escuelas, la vieja concepción de que las diferencias sociales, particularmente las económicas, se neutralizan cuando los ciudadanos entran en la escuela. Los logros y fracasos que estos tengan dependerán más de su esfuerzo, de su mérito. A partir de esto, Dubet examina la manera en que un sistema escolar basado en la igualdad de oportunidades se convierte en un mecanismo de reproducción de desigualdades, como consecuencia de que en la carrera escolar unos competidores están en mejores condiciones para triunfar, a diferencia de otros que no disponen de las mismas. Esta es la primera diferencia que se puede advertir. Y dice que la escuela contribuye porque todos estos competidores parten del mismo lugar, y es evidente que en el trayecto de esta carrera unos apenas avanzan de la línea de salida, otros tienen un buen desempeño y solo unos pocos pueden llegar a la meta. Muy bien. En este sentido, Dubén nos dice que una de las causales por las cuales persisten estas diferencias tiene que ver con la crianza de la familia. Nos dice que además del método en el que los crían, tienen estrategias distintas que tienden a favorecer el desarrollo escolar de sus hijos.
¿Cómo juega en este sentido la idea de una escuela basada en la igualdad meritocrática? En este sentido es donde prima la vieja concepción de una institución idealmente neutra, en donde se neutralizan las diferencias sociales, particularmente las económicas, y el éxito o el fracaso dependen solo del mérito y del esfuerzo. Según esta concepción, los estudiantes dependen del uso que hagan de su autonomía, su libertad y su compromiso con la institución. Duvet pone en tensión esta idea de igualdad basada en la meritocracia. Si todos compiten por las mismas cosas, es decir, obtener las mejores calificaciones, se esperaría que todos fueran exitosos, que no hubiera fracasados. Estos, además de sufrir una condena social, dado que son señalados como los fracasados, interiorizan el sentimiento de incompetencia. Con este análisis, Duvet pretende demostrar la manera en que la igualdad de oportunidades se convierte en desigualdad escolar en la medida en que no todos son semejantes. A esto me parece interesante también agregar el análisis que hace Duvet del lugar que ocupan los menos favorecidos en este sistema de la igualdad meritocrática de oportunidades. Nos dice que si bien la apertura de la escuela a todos es un progreso, hasta ese momento la injusticia social era tan manifiesta que paradójicamente preservaba al individuo del riesgo de perder su autoestima. Es decir, uno no era culpable del lugar en que nacía, de las condiciones, etc. Pero desde esta idea de ficción de la igualdad de oportunidades, de las desigualdades justas, el alumno que fracasa parece ser el responsable de su propio fracaso, como si hubiera decidido esto libremente. Es decir, que el alumno no es orientado mediante lo que sabe o lo que desea, sino en función del fracaso, principalmente de la distancia que lo va a separar del modelo de excelencia. Creo que esto es representativo de la realidad que se vive en las escuelas en la actualidad, en donde por ahí se habla mucho del derecho a la educación, bien como lo explica Fehlfeber, y del lugar que ocupa el Estado en la garantía de este derecho. Pero principalmente entonces me quedo con esta idea para poder reflexionar de que el hecho de partir de esta ficción de la igualdad de oportunidades hace que se genere un sentimiento de exclusión de los propios alumnos, de atacarse a sí mismos, de atribuirse la causa de su propio fracaso, y se convierte en una especie de resentimiento y agresión contra la escuela, los maestros y hacia los restantes estudiantes. Muy bien, respecto del rol que ocupa el Estado como garante o no del derecho a la educación, ¿qué podemos decir respecto de este rol y de la relación que existe entre la tensión entre democratización y mercantilización? Bueno, si como sociedad colocamos al Estado como garante de derechos sociales, la política, y en especial la política educativa, ejerce una fuerza transformadora en las relaciones sociales. Entonces el Estado, según Fehlfeber, es el encargado de darle cierta forma de contexto óptimo para que la actividad educativa incida en la realidad social. Lo que yo pongo en tensión es la idea de pensar a la escuela como un lugar de sentido alternativo a la lógica capitalista en sí, tal como afirma Fehlfeber, puesto que la escuela está pensada en esta lógica. Entonces, ¿qué nos dice Duvet sobre esto? Ya reflexionamos con Mika sobre la violencia competitiva y el fracaso y cómo éste limita y excluye. Pero podemos apaciguar y transformar estos espacios en lugares que permitan la construcción de una ciudadanía más democrática y en la que se contemplen las diferencias. Entonces Duvet nos aclara que una escuela que se considere justa debiera ser un espacio en el que se generen bienes educativos que se relacionen con la dignificación y el reconocimiento de los individuos, más allá de ofrecer bienes educativos relacionados con el rendimiento selectivo. Es decir, pensar en una educación democrática es pensar en una educación que permita a cada uno ser un sujeto independientemente de su mérito y de sus utilidades que se vinculen con el diploma. Lo que me hace pensar en la importancia de partir de la autoafirmación y la dignificación del individuo para buscar una sociedad que sea un reflejo de ese individuo dignificado y no una educación basada en la ilusión del mérito, templando así esta lógica de alguna manera la concepción capitalista de los resultados educativos. Y para mí esa es la discusión que debería realizar el Estado a fin de orientar sus actos políticos. Bueno, muy bien, chicos. Creo que por ahí como reflexión final estos son autores que no dan tantas conclusiones, sino que hacen preguntas e invitan a reflexionar. Pero se puede rescatar por ahí de Duvet que él aclara que además de la igualdad de oportunidades se deben garantizar 3 principios principales, que son el de garantizar una cultura común, el de dominar los efectos sociales de las desigualdades educativas y de formar más allá que simplemente para el mérito a los individuos.
Y por otro lado, de Felfever podemos rescatar que nos dice que si le vamos a dar al Estado un rol principal en la educación, esto implica revalorizar la política como herramienta transformadora, pero que no se puede hacer solamente desde la perspectiva de la educación, sino que se debe hacer en un conjunto de políticas públicas para que tenga coherencia y realmente pueda producir cambios profundos.